Un cordial saludo para todos. Vamos a iniciar en este video nuestra aproximación al pensamiento de Heráclito de Éfeso. Quiere ser, o dígase con la tradición, uno de los dos filósofos más importantes del pensamiento presocrático junto con Parménides. Heráclito es muy conocido por esta frase: es imposible introducirse dos veces en el mismo río. Es lo más conocido de él, aunque en este video pues llegaremos al final al estudio de esta frase. Nos centraremos en otros aspectos, ¿no? Vamos a ver un poquito su biografía, sus obras, su pensamiento, que está marcado por la lucha de contrarios o dualismo, como lo llama él, el fuego como arje de las cosas, el concepto de logos, la manera como entiende lo real, y por último hablaremos del devenir, y aquí en el devenir sí hablaremos de esta frase tan conocida como tal. Entonces, bienvenidos a este video y tratemos como de aproximarnos a esas ideas del pensamiento de nuestro filósofo Heráclito de Éfeso como tal. Lo primero que tendremos que decir es que, al igual que los demás filósofos presocráticos, también Heráclito es griego. ¿Listo? Es un filósofo griego. Y es muy conocido con estos dos seudónimos: Oscuro de Éfeso o Filósofo Llorón. ¿Listo? Esos son como sus dos apodos, sus dos alias en el bajo mundo filosófico: Heráclito alias el Oscuro o Heráclito alias el Llorón. ¿Listo? Más adelante explicaremos por qué estos dos apodos que se le dan a Heráclito, pero inicialmente esos son como sus nombres adicionales. Otro elemento que podríamos decir claramente, y es que para Heráclito el origen de las cosas es el fuego. En el fuego vamos a tener ese principio fundamental, aunque de entrada ya lo vamos marcando. No es que todo surja del fuego en sí, ¿listo? Más bien el fuego es el símbolo de un proceso que Heráclito nos va a enseñar más adelante como tal. Eh, Heráclito, como ya lo hemos dicho, pues nace en Éfeso. Éfeso es una ciudad que se ubica en la Jonia, ¿listo? Lo que en esa época se llamaba el Asia Menor. No se olviden que en la Jonia también existió Mileto, Tales, Anaxímenes, Anaximandro. Éfeso relativamente es una ciudad muy cercana a Mileto, y no se olviden que esta región es lo que hoy se conoce como Turquía como tal, ¿listo? Pero Heráclito como tal, entonces lo vamos a ubicar como un ciudadano de Éfeso. Ahí es su lugar de nacimiento. Heráclito, según la tradición, y sobre todo según la tradición de Diógenes Laercio, nace en el año 535 a.C., como ya lo hemos dicho, en Éfeso, y muere en el año 470 a.C. Estas son unas fechas, hay otros autores que colocan otros años, pero nosotros nos vamos a seguir con la más aceptada, que es la de este autor, la de Diógenes Laercio como tal. Heráclito nace en una familia rica, en una familia poderosa. O sea, él pertenece a la aristocracia. Tiene un poder político que le genera pues obviamente un poder económico. Y la mayoría de las tradiciones afirman que Heráclito era un misántropo. Esa es una palabra nueva para muchos de nosotros. Para los que no entienden un misántropo o una persona misántropa, estas personas eran aquellos individuos que muestran una antipatía muy marcada hacia las demás personas. O sea, son personas que odian a otras personas, no les gusta estar con otras personas. En el plano filosófico podríamos decir que Heráclito odiaba a muerte a Hesiodo, a Pitágoras y a Genófanes. Por eso muchos de sus escritos son satíricos, hirientes, y van en contra de las ideas de estos filósofos. Heráclito es una persona en ese sentido muy complicada de manejar, ¿listo? A tal punto que, por ejemplo, él odiaba a los atenienses y a los mismos habitantes de su ciudad, ¿listo? No los quería. Eso le genera pues toda una antipatía
de las personas también hacia él, no es muy querido, él no las quiere, pero pues las personas tampoco lo quieren a él en demasía. Eso hasta hace que al final él se enferma y los médicos pues no hacen mayor cosa por salvarlo, pues porque no era muy querido. Como ya lo dijimos, pues él pertenece a una familia aristocrática, a una familia de reyes, pero en Éfeso estos reyes tenían una particularidad, que además de ser reyes eran sacerdotes, o sea, ostentaban el poder político, pero también ostentaban el poder religioso como tal. Pero Heráclito es tan antipático que a él no le gustaban estas cosas, ¿no? Él nunca quiso ser rey, es más, él renunció a la opción de ser rey, se la entregó a su hermano y él más bien se retiró al templo de Artemisa a contemplar sus ideas, a reflexionar sobre su pensamiento, porque él más bien le gustaba estar alejado de las personas, estaba estar lejos de las personas. El haber pertenecido a la nobleza, a una familia aristócrata y con una personalidad tan antipática, tan de menosprecio a las personas, pues también hizo que Heráclito despreciara la democracia, el gobierno del pueblo. Él no podía aceptar que el pueblo fuera el gobernante supremo de las instituciones. ¿Listo? Él simpatizaba mucho más con los modelos de la nobleza y de la aristocracia. Él creía que esas eran las mejores formas políticas, las mejores formas sociales y apoyaba en demasía la nobleza y la aristocracia. Hasta el punto de que cuando Darío I, ¿sí?, que era un rey persa, invade Éfeso, él en ningún momento se colocó en contra, él más bien apoyó los modelos tiránicos, listo, de esclavitud, de explotación, porque él entendía que el poder debía ser opresión y que entre más sufrieran las personas, pues mejor, debido a ese carácter misántropo, ¿no?, de no querer a las personas como tal. Las enseñanzas de Heráclito, según Diógenes Laercio, están sintetizadas en una obra que se llama Sobre la naturaleza. Ahí encontramos la mayor cantidad de sus enseñanzas. Es más, Diógenes Laercio nos dice que esta obra se divide en 3 partes. La primera parte se llama Universo, la segunda parte se llama Política, la tercera parte se llama Teología. Aunque este libro no nos ha llegado en su totalidad. Solamente tenemos algunos fragmentos y por eso muchas personas dudan de su autenticidad, ¿sí? Lo mismo que nos pasa con las obras de los filósofos que hemos estudiado anteriormente. Es muy complicado saber si verdaderamente los escribieron ellos o los escribieron otras personas. Lo que tenemos de la obra de Heráclito son pequeños fragmentos. ¿Listo? Y estos fragmentos tienen una forma particular de ser escritos. Y es que estos fragmentos están escritos en forma de aforismos. Alguien preguntará, ¿no?, ¿qué es un aforismo? Ahí está la explicación. Un aforismo es una declaración breve que pretende expresar un principio de manera concisa, coherente y cerrada. Eso es un aforismo. Entonces, los fragmentos que tenemos de Heráclito tienen forma de aforismos y estos aforismos están apoyados también en un pensamiento oracular. El pensamiento de Heráclito es un pensamiento oracular. Alguien se preguntará, ¿no?, ¿y qué es oracular? La palabra oráculo se refiere adecuadamente al sacerdote o sacerdotisa que pronuncia una predicción. En ese sentido, entonces, ¿qué tenemos que decir? Que mucho del pensamiento de Heráclito está escrito en este estilo, en escritos de oráculo. ¿Qué es un oráculo? El oráculo es como la adivinación y es muy conocido también en el pensamiento de Sócrates, ¿no?, el oráculo de Delfos. En esa época las personas estaban muy interesadas en su futuro, iban a pitonisas, sacerdotisas, a estos lugares que se llamaban oráculos, y estas personas, las pitonisas, los sacerdotes, hacían unos ritos en los cuales ellos trataban de adivinar el futuro. Heráclito hace lo mismo, escribe en aforismos,
pero con ese carácter de predicciones, de cosas que van a suceder en el futuro como tal. Lo anteriormente dicho lleva a afirmar a muchos estudiosos que posiblemente Heráclito no escribió ningún texto, sino que más bien estamos hablando de un filósofo que todas sus enseñanzas las expresó de forma oral y que más bien sus discípulos o sus seguidores recogieron esas enseñanzas, lo esencial de dichas enseñanzas, y lo organizaron en forma de sentencias o de aforismos como los acabamos de estudiar. Esto dificulta mucho la interpretación de su pensamiento y nos pasa igual que los filósofos anteriores. Y nos queda como la pregunta, ¿no? ¿Los textos que se dicen son de Heráclito de verdad son pronunciados por Heráclito o son puestos en su boca por parte de otros? La forma tan enigmática que tenía Heráclito de componer sus sentencias ha llevado a lo largo de la historia de la filosofía a tener grandes problemas de interpretación de sus ideas. ¿Listo? Es más, existen 4 fuentes de información: Platón, Aristóteles, Teofastro y los estoicos, y cada uno de ellos interpreta las ideas de Heráclito de forma distinta. Entonces eso nos ha generado ese problema, ¿no? Que es el problema de la interpretación. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver lo que Platón piensa de Heráclito, Platón no tiene una visión muy positiva de nuestro filósofo, ¿no? Platón menciona a Heráclito pocas veces y cuando lo hace de forma humorística e irónica. Es más, él ridiculiza su frase más conocida, que es todo fluye. ¿Listo? Él no la acepta. ¿Listo? Lo curioso es que Platón en algún momento de su vida fue discípulo de Crátilo. Y Crátilo fue seguidor de Heráclito. Entonces aquí nos lleva a pensar eso, ¿no? ¿Qué pasó? Si Platón se formó con Crátilo y Crátilo fue discípulo de Heráclito, ¿por qué Platón tiene una concepción tan negativa de las ideas de Heráclito? Una razón puede ser esta, ¿no? Y es que cuando Crátilo ya le enseña a Platón, posiblemente Crátilo ya ha modificado sus ideas sobre Heráclito. Entonces ya ha tomado distancia de Heráclito y Platón estudia a un Crátilo más bien crítico de las ideas de Heráclito. O la otra suposición es que posiblemente Platón interpreta equivocadamente la concepción de Heráclito sobre el cambio que le enseña Crátilo. ¿Listo? Esas son como las dos opciones, pero pues Platón ataca sin misericordia el concepto de movimiento que nos enseñaba o que nos va a enseñar Heráclito como tal. Aristóteles, que es discípulo de Platón, posiblemente por esa misma influencia, acepta la concepción negativa que tiene Platón, pero la lleva a la exageración, al punto de que él ataca a Heráclito, pero es un ataque sin piedad. Y sobre todo lo ataca, no le perdona que Heráclito haya negado el principio de contradicción. Según Aristóteles, el gran error de Heráclito es haber negado el principio de contradicción. ¿Cuándo lo niega? Cuando afirma Heráclito que los opuestos son lo mismo. Más adelante que lo vamos a explicar, aquí lo planteamos, pero ahí es el escenario en donde Aristóteles no acepta estas tesis de Heráclito. El error, el problema como tal, es que Aristóteles no se colocó a pensar que cuando Heráclito afirma esto, que los opuestos son lo mismo, no quería decir que los opuestos fueran lo mismo. O sea, no se puede tomar de forma literal esta frase en el pensamiento de Heráclito.
O sea, no quería decir Heráclito que los opuestos fueran idénticos. Lo que quería decir era que esencialmente estaban separados y que como estaban separados, ellos esencialmente pertenecían a un único complejo. Pero esto parece que Aristóteles, al igual que Platón, no lo entienden bien y ese es el motivo fundamental de su distanciamiento frente a Heráclito y sobre todo la ridiculización que hacen del pensamiento de Heráclito. Teofastro también, como era seguidor de Aristóteles, pues se basa en la interpretación de Aristóteles y lo ataca sin piedad. Y los estoicos lo llevan por el otro lado, ¿no? Ellos fueron los que más deformaron el pensamiento de Heráclito hasta el punto que lo plantearon a Heráclito como la máxima autoridad en cuestiones físicas. Elemento pues que va mucho más allá de las posibilidades del pensamiento de Heráclito, ¿no? Al punto de que ellos adaptan las ideas de Heráclito al pensamiento estoico para justificar muchas ideas sobre el mundo y muchas ideas sobre la naturaleza de las cosas como tal. Muchas de las frases de Heráclito son expresiones agrias e hirientes. Como ya lo hemos dicho, esto refleja su carácter misógino con un temperamento melancólico. ¿Sí? A Heráclito le gustaba vivir apartado de las personas, totalmente solo, y eso pues denota un hombre con una personalidad muy compleja y al mismo tiempo muy difícil de llevar. O sea, es una persona muy difícil en sus relaciones sociales, posee un fuerte carácter y en ese sentido es una persona muy altanera, no respeta a nadie y muy crítica, o sea, a todo ataca, a todo contradice. Entonces eso lo vuelve una persona bastante difícil de entender, bastante difícil de comprender y sobre todo bastante difícil de relacionarse. Esas serían como algunas de las características de su personalidad. Nos quedaba faltando el origen de sus sobrenombres, ¿no? Timón de Filonte, que es un escritor satírico del siglo III, denominaba a Heráclito una persona enigmática. Y esta es la crítica con la que Timón valoraba los escritos de Heráclito. O sea, ya lo habíamos visto, ¿no? Como los escritos de Heráclito se escriben en esa forma como de profecías, de predecir el futuro, dicen, pero no dicen nada específico, todo lo hace muy difíciles de entender, parecen eso, enigmas. De ahí, de ese carácter enigmático de sus expresiones, viene la definición del oscuro. Oscuro entonces porque es un filósofo difícil de entender. A eso hay que añadir que siempre andaba con una capa que le tapaba también la cabeza, entonces era muy difícil mirar hasta su rostro, ¿no? La gente no podía verlo por la capa que se ponía en la cabeza, entonces eso también le daba ese carácter, ¿no? Como de misterioso, de enigmático, de tenebroso. Y el otro apodo del filósofo llorón, este juicio se basa en la idea que él afirma que todas las cosas fluyen como los ríos. Entonces, al asociar el asunto de que los ríos están constantemente en movimiento y que el agua fluye, de ahí viene el origen de la palabra llorón, ¿no? Llorón, agua, río. Es como el origen de esos dos sobrenombres, de esos dos apodos que se le da a Heráclito. Listo, con esto pues hemos visto así muy rápidamente algunos elementos de su vida, de sus obras y de su personalidad. Ahora nos vamos a adentrar ya en lo que corresponde al segundo punto y es comenzar a estructurar algunos elementos del pensamiento de Heráclito. ¿Listo?
El pensamiento de Heráclito fundamentalmente se basa en dos ideas y hay que tenerlas muy claras. ¿Listo? La primera idea es esta. ¿Listo? O la primera tesis en la cual se basa el pensamiento de Heráclito es esta. Todo fluye y nada permanece. Y ya en unas expresiones más filosóficas, ¿listo? Para Heráclito nada es. Y aquí aparece ya una palabra filosófica muy compleja que es la palabra del ser. Nada es. Como nada es, todo cambia. Como todo cambia, todo fluye y nada permanece estático. Y el segundo elemento es el de la unidad de los contrarios. Esa es su segunda tesis. ¿Listo? Que es una crítica a los modelos anteriores. Mientras en los modelos anteriores Pitágoras dualismo y en los milesios lucha de contrarios, para Heráclito en los contrarios no hay una lucha, hay una unidad. Pero ya lo veremos más tarde. Vamos a arrancar entonces con el estudio de este primer principio, que es el principio de todo fluye. Aquí lo tenemos, todo fluye. Que en griego se escribe así, pantarrei. ¿Listo? Y en muchos textos hablan es del pantarrei. ¿Listo? El pantarrei. Este como tal no es un fragmento de Heráclito, ¿sí? No lo podemos determinar así como estricto de Heráclito, pero es el que más se lo conoce. Y con esta frase hay otra frase también muy conocida, que es con la que habíamos arrancado el video, y es esta. No es posible meterse dos veces en el mismo río, porque en el río ni el mismo son los mismos. Con esta frase se promueve la idea de que no hay ninguna cosa estable y que, por lo tanto, nada permanece de forma estática. Todo se está moviendo, todo está corriendo como las aguas de un río. Por lo tanto, es imposible que nos introduzcamos dos veces en el mismo río. Estas dos frases ya de entrada nos plantean un concepto en el pensamiento de Heráclito, y es este: el problema de la inmutabilidad de lo real. ¿Listo? Inmutabilidad es que no cambia. Entonces, para muchos la realidad no puede cambiar. ¿Listo? Heráclito no lo acepta. ¿Listo? Heráclito no acepta la inmutabilidad de lo real. Por lo tanto, para él, todos los elementos que se nos presentan de forma fija y estable, en realidad que vienen siendo máscaras que encubren la verdadera realidad. Por lo tanto, para Heráclito, los hombres vivimos en un mundo irreal. ¿Por qué vivimos en un mundo irreal? Porque a nosotros se nos acostumbró y a pensar y a buscar sobre todo aquellas cosas que no cambian. A nosotros se nos enseñó a buscar lo fijo, lo estable. Si usted se da cuenta en el colegio, ¿no? La mayoría de ideas no cambian. Y uno cuando busca la respuesta correcta es la idea que nunca ha cambiado. Esa es la respuesta correcta. Heráclito, ¿qué va a decir? No, señores, eso es mentiras. Eso es lo irreal. Lo fijo y estable nos alejan de la verdadera realidad. Vivimos en un mundo totalmente irreal al verlo de esta forma. Vivimos en un mundo irreal cuando vemos o cuando creemos que el mundo es fijo y el mundo es estable. El mundo es todo lo contrario. ¿Listo? El mundo es mutable. Sí, mutable es que cambia. Por lo tanto, él cuestiona la inmutabilidad de lo real. Estos conceptos son muy importantes, aunque pues no son los fundamentales en el pensamiento de Heráclito. Pero hay que tenerlos muy claros porque son como los más conocidos. El segundo, como ya hemos visto, desde Anaximandro, desde los milesios, aparece un concepto y es este. Aparece el concepto de los opuestos. Y para Anaximandro en los opuestos había una lucha. ¿Eso qué significaba? Que unos vivían invadiéndose a los otros. Y por lo tanto, entre ellos lo que había era una guerra. ¿Listo? Porque un elemento buscaba destruir al otro. Estaba el bien, pero no estaba en equilibrio con el mal, como en otras concepciones, ¿no? El famoso yin yang. Acá no.
acá en la concepción de los milesios estaba el bien y el bien buscaba destruir al mal. ¿Y qué buscaba hacer el mal? Lo mismo, destruir al bien. Había una guerra de opuestos. Lo mismo entre agua y fuego, alto, etc. ¿Listo? Entonces había una guerra de opuestos. Y para Anaximandro esa guerra de opuestos era algo que se daba en todas las realidades del mundo. ¿Listo? Y era algo que tendía a ser desordenado. ¿Listo? Era algo que tendía a ser desordenado por esa misma estructura de guerra que tienen las cosas. Heráclito no apunta como tal validez a este punto de vista. Él sí acepta la lucha de contrarios, pero le quita la palabra contrarios. ¿Listo? Le quita la palabra lucha y se queda con la palabra contrarios. ¿Listo? Y para él, la lucha de contrarios o la existencia de los contrarios, lejos de ser algo negativo para el universo, es algo esencial para la existencia de la realidad. O sea, la realidad no existe si no existiera esa tensión entre los contrarios. Por lo tanto, esa extensión es fundamental para la existencia de lo real, que Heráclito lo va a llamar lo uno. Lo uno es lo real. Entonces lo real necesita de los contrarios para poder existir. Es más, según Heráclito, el universo no es caótico. O sea, eso es imposible. En el universo que encontramos, un orden. Y la labor del hombre debería ser tratar de entender por qué existe ese orden, por qué existe esa coherencia entre todas las cosas. Y Heráclito entiende que esto es posible debido a la existencia de un logos que dirige el universo. ¿Listo? Entonces ahí hay otro concepto u otra palabra fundamental, ¿no? En el anterior era el concepto de lo uno. ¿Listo? La realidad, lo mismo que lo uno. Y ahora vamos a entender o vamos a continuar con otra palabra básica en el pensamiento de Heráclito, que es el concepto de logos como tal. La contribución más original, más novedosa de Heráclito debe basarse en estos dos conceptos que tiene Heráclito que nos van a permitir comprender el universo como tal. ¿Listo? Entonces, hay un concepto fundamental en Heráclito que es el de la unidad en la diversidad. Y el otro concepto que debemos tratar de entender es el de la diferencia en la unidad. Usted se da cuenta, están relacionados, pero los vamos a ver por separado. ¿Listo? Creo que esta es la contribución más original del pensamiento de Heráclito. Heráclito, ¿qué nos dice? Y vamos a empezar entonces con el tercer tema, que es el tema que corresponde a los contrarios. Heráclito dice que el conflicto de los contrarios es esencial para la existencia del uno. Ya habíamos visto, ¿no? De lo real. Y esto es así porque la realidad es única, pero al mismo tiempo es múltiple. Pero esta dinámica de ser uno y varios al mismo tiempo no se da de forma accidental, sino que se da de forma estrictamente esencial. Y es que para que exista lo real, para que exista el uno, la realidad es esencial que sea a la vez uno y múltiple. O sea, identidad, ojo con este concepto, identidad en la diferencia. Voy a poner el ejemplo más fácil, ¿sí? Hablando de Raúl. Raúl es uno,
¿Y cuál es la identidad de Raúl? Pues ser Raúl. Pero Raúl a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Si yo mirara la foto de Raúl de hace 40 años, si yo mirara la foto de Raúl de hace 20 años, y si yo mirara la foto de Raúl dentro de 20 años, me daría cuenta que cada foto es diferente. Pero en esencia sigue siendo Raúl. La identidad no cambia. ¿Listo? Entonces, esa identidad es la que hay que buscar. Esa identidad es lo único. ¿Listo? Y eso hace que la realidad sea única. Pero al mismo tiempo que la realidad es única, como Raúl es uno solo, al mismo tiempo es múltiple. Porque a lo largo del tiempo las cosas van cambiando. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiere decir uno en lo múltiple. ¿Listo? Uno en lo múltiple para Heráclito es la esencia de todas las cosas. Y ese uno en lo múltiple se representa de la mejor forma en el fuego. ¿Listo? El fuego es la mejor expresión de lo uno en lo múltiple. A simple vista, y sin haber dicho lo anterior, muchos podrían decir que lo que está haciendo Heráclito es retomar ideas de los jonios, ¿sí? Ideas de los filósofos de Mileto. Así como Tales nos dijo que el origen era el agua, y así como Anaxímenes, perdón, aquí es Anaxímenes, y así como Anaxímenes nos dice que el origen es el aire, pues Heráclito pues buscó a ver, pues si ya está el agua, ya está el aire, ¿qué otro elemento? Ah, el fuego. Sí, como que pues ya buscó un elemento más ahí para explicar el origen de las cosas. No, el fuego es mucho más profundo en Heráclito. ¿Listo? Entonces, no solamente es un elemento natural. Ahí están equivocados. ¿Listo? Heráclito se fija en el fuego porque está muy relacionado con el pensamiento central de su filosofía, que parte de esa idea, ¿no? Lo uno en lo múltiple, que es lo que veremos a continuación. Para Heráclito, todo es fuego. El fuego es el origen de todo. Por lo tanto, el fuego es el arjé de las cosas. El fuego, dice Heráclito, es lo evidente, es lo no oculto. Pero Heráclito no se refiere al fuego simplemente como lo que ilumina, sino que miren estos conceptos. Heráclito se refiere al fuego como la luz que surge de la oscuridad, o se refiere al fuego como lo que se engendra a partir de lo que se apaga. O sea, el fuego es lo que es fuego a partir de lo que no es. Aquí ya tenemos un concepto filosófico bien importante, y es que para poder ser, primero se debe no ser. ¿Listo? Téngalo ahí que después ya lo vamos a complementar. ¿Listo? Una cosa para ser debe no ser. Y la mejor expresión de eso es el fuego. Y es que el fuego es en la medida en que otros dejan de ser. ¿Listo? El fuego es en la medida en que apaga a otros elementos. Ese es como el elemento central. ¿Listo? Es más, para que se entienda, vamos a explicarlo de la siguiente forma. ¿Qué nos muestra la experiencia sensible? La experiencia sensible nos muestra que el fuego vive alimentándose de una materia heterogénea. A esa materia heterogénea, el fuego la consume y la transforma. ¿Listo? Entonces, el fuego, por ejemplo, tenemos un elemento. ¿Listo? Tenemos madera. ¿Listo? ¿Qué hace el fuego? El fuego comienza a consumir la materia, en este caso la madera, o sea, la madera comienza a dejar de ser madera, y en la medida en que la madera comienza a dejar de ser madera, comienza a surgir el ¿qué? El fuego. Entonces, el fuego brota, por así decirlo, de multitud de objetos que van dejando de ser, ¿listo? Que van muriendo para que el fuego pueda llegar a ser lo que es, ¿listo? Entonces, la experiencia sensible que nos enseña que el fuego surge de materia a la cual consume y transforma. Esa materia deja de ser para que pueda ser o aparecer
el fuego. Entonces, la existencia misma del fuego depende de esta lucha, de esta tensión. Claro, hay una tensión entre el objeto que tiene que dejar de ser para que el fuego pueda llegar a ser. Y aquí tenemos seguramente un símbolo sensible de una noción genuinamente filosófica, que es la que estamos trabajando, ¿no? Para poder ser, debo dejar de ser.